Así que, bueno, Buenísimo. primero darte la bienvenida, Marco, por estar aquí, ¿cierto? Y darte las gracias también por aceptar la invitación. Eh, una presentación, ¿cierto? Cortita. Tú eres Marco García, profesor de educación física, ¿sí? Sí, Y terapeuta en actividad física y salud. Eso es lo que estudian en USAT, ¿o no? sí, sí, sí. ¿Sí? Vengo desde ahí. Sí, Desde ahí, tu casa. desde ahí. Además, ¿cierto? Tienes un magíster en educación superior y un diplomado en ergonomía, que me imagino que también es como, no sé si lo habrás tomado después y eso te hizo acercarte al mundo laboral o fue a raíz de que estabas en el mundo laboral que lo tomaste. Ahí lo vamos a conversar. Y académico de la USAT y de la Universidad Gabriela Mistral. ¿Estás todavía Sí, trabajando ahí? sí, en ambas instituciones, En sobre todo en el ambas. área de kinesiología. Ya. Ahí estamos. Perfecto. Ahí saludos, dice por ahí Jump, que siempre aparece ahí en nuestras Qué transmisiones. bueno. Eh, si bien yo en el fondo hice esta presentación formal, me gustaría que te presentaras tal vez, no sé, algo que no hayas dicho, algo que quieras mencionar, como para que te vayan conociendo las personas que se están integrando. No, en primer lugar, buenas noches a todos. Agradecerte a ti por la invitación. Siempre es bueno poder conversar con otros profesionales de la actividad física, sobre todo un tema tan importante como el mundo del trabajo, que creo y creemos junto a la asociación que es un tema súper importante de abordar. Eh, Avanzar en términos del elemento recreativo, que muchas veces se analiza la actividad física en el trabajo, hacia elementos que sean más bien desde el análisis del contenido del trabajo, y también creo que hay ciertos elementos los cuales el profesional de actividad física no logra dimensionar todo el potencial que posee para desarrollar en el mundo del trabajo, ya sea con respecto al elemento físico, al elemento mental, al elemento psicosocial, al elemento ambiental u organizacional inclusive del mundo del trabajo. Entonces hay toda una especie de potencial que por falta de repente de estímulos hacia la orientación del mundo del trabajo, no estamos desarrollando adecuadamente. Entonces eso es bastante positivo y es bastante bueno que podamos analizar, comprender y ver. Comentarles de que la única cosita que me faltó poner es que también tomé un diplomado de envejecimiento, ¿Ya? también en la Universidad de Santiago. Y es ahí donde ha sido mi cuartel, donde nací como profesional, donde me he desarrollado, he tenido la suerte más bien que ser un docente. Yo aspiro a ser más bien una especie de guía, de compañero con aquellos colegas que vienen desde la carrera de terapia en actividad física y salud, ¿Ya? que es una carrera medianamente nueva, y que comentarles más o menos cuál ha sido el desarrollo, el aporte, la construcción que hemos tenido nosotros en el mundo del trabajo. Comentarle a todos de que la USACH en su lema dice el trabajo es nuestra alegría. Entonces, dentro de ese lema en latín, ver de qué forma los egresados de la Universidad de Santiago, en específico aquellos que se dedican al ámbito de la actividad física, también somos capaces de tributar a esa construcción. Cómo nosotros somos capaces de aportar desde los distintos mundos en los cuales nos forma la universidad, pero sobre todo desde el mundo de la actividad física, qué cosas podemos aportar para el desarrollo de ella. En ese ámbito, compartirles que cuando estaba en el quinto año de la universidad me gané una beca para ir a la Argentina. ¿Ya? Fui a la Universidad Nacional de La Plata el año 2010. Resulta que yo venía de una carrera que era cuya formación era específicamente científica, en la Facultad de Ciencias Médicas, entonces había una formación muy profunda en lo que era el tema biomédico, o sea, el paradigma reinante en lo biomédico. Ujú. Sin embargo, cuando me voy a Argentina y hago el intercambio por el profesorado de educación física, lo hago en una escuela de humanidades. ¿Ya? Entonces, fue bastante interesante el cruce porque la primera pregunta y el primer elemento que me llega a marcar, me dicen, ustedes ya están en quinto año, ya están a punto de egresar en la carrera o en la cursada de epistemología. Ujú. ¿Qué es educación física? ¿Para qué contribuye? ¿Y para qué es lo que se están formando ustedes? Resulta que esas tres preguntas, después de haber pasado 4 años y medio, 5 años de haber estudiado, fueron las preguntas que más me acuerdo en mi formación profesional hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy estudiando? ¿Y qué quiero lograr con lo que estoy teniendo en mi cabeza el día de hoy en la forma práctica? No solamente en el ámbito teórico, sino cómo esto lo llevo y lo desarrollo en el día a día. Resulta que en los pasillos de esa misma universidad, la Universidad Nacional de La Plata,
aparece como una especie de tríptico y en los pasillos aparece y dice Red de Actividad Física y Desarrollo Humano. Ya, me llamó la atención, un logo importante y de repente aparecen 3 líneas de desarrollo. Me llamó la atención que en Argentina uno de los logos de esa invitación era como resignificar la actividad física. Entonces yo ya estaba teniendo distintos quiebres porque claro, uno piensa que en el ámbito sobre todo de la República Argentina son campeones mundiales en distintas disciplinas, uno lo ve en determinadas ciudades que hay una cultura física importante, pero me llamó la atención por qué resignificar la actividad física, y en ello habían 3 elementos interesantes, que era por ejemplo analizar la actividad física y la salud, analizar lo que era la educación y actividad física, y una tercera derivada que era actividad física y trabajo. Entonces yo dije, mira, lo de la educación lo entiendo, me estoy formando para ello, lo de salud lo entiendo porque mi carrera intenta ir hacia el ámbito de la actividad física, del ámbito de la salud, Exacto. pero esta no la entiendo. Esta no sé, a ver, ¿de qué forma se puede unir lo que es actividad física y trabajo? Resulta que, aprovechando que tenía tiempo de sobra ahí en el desarrollo de la pasantía, eh, comencé a conocer gente, fui a la invitación que era las charlas, y después preguntando a los profes, profe, ¿por qué están haciendo esto? Me conseguí algunos documentos, resulta que esa historia parte del año 2010 y hasta el día de hoy sigue continua, la verdad ya no existe, pero hasta el día de hoy sigo en contacto. Cuento corto, conocí a los directores, a la directiva, me tocó la posibilidad después de ir a exponer algunos elementos que estábamos desarrollando en la misma Universidad de Santiago con respecto a trabajo. Entonces logré un buen fiato con las personas que estaban a nivel de la presidencia de los gobiernos de los CA en ese momento. Ujú. Entonces, claro, logré entender el área, lo que me inquietaba, pero a su vez también generé una red de contacto importante y que me permitió analizar y profundizar y decir, mira, ¿sabes qué? Acá hay un elemento que no estamos calibrando bien, que tiene que ver de qué forma el ámbito de la actividad física puede aportar en el mundo del trabajo. Cuando regreso a Chile, lo primero que hago fue ir a cada ministerio, Ministerio de Salud, Ministerio de Promoción, la DIPOL, fui a hablar a lo que era en ese entonces, ni siquiera estaba el Ministerio del Deporte, estaba INED y todos aquellos elementos los cuales me orientasen, fui a preguntar con solo una pregunta. ¿Qué entiende Chile por actividad física laboral? ¿Y sonaron los grillos Eso. o no? Sí, la mayoría sí, pero sobre todo lo más interesante fue, mira, creo que hay algo que se ve en ergonomía, por allá atrásito, en salud ocupacional, creo que puedes conversar ahí. Eh, para no alterar los hechos, ya había hecho el diplomado de ergonomía y mi primera conexión fue con el mundo de los programas de ejercicio compensatorio. Yeah. Ahí había logrado desarrollar algunas cosas, me acuerdo que nos tocó intervenir, no, miento, la primera intervención que realicé fue en la formación, cuarto año de universidad, y nos mandaron a hacer el programa de pausa activa hacia una institución estatal, y resulta que desde ahí ya venía con la inquietud, dije, oye, ¿sabes qué? Acá está la gente que tenemos que mover. Acá están toda la gente que está sentada 8 o 10 horas en sus puestos de trabajo, necesitan algún tipo de intervenciones, y uno trata de hacer lo mejor posible, trata de hacer los informes de esa área, trata de comenzar a hacer las primeras investigaciones. Luego ocurre la Argentina y luego comienzo con esta situación. Entonces yo decía, que a ver, ¿por qué nadie más se pregunta con la misma profundidad qué es la actividad física laboral como tal? O sea, yo creo el concepto, ¿cuál es el posicionamiento en Chile con respecto a ese tema? Porque después uno va entendiendo que cuando uno es docente o aspira a ser docente, lo que uno dice en clase va a marcar a muchas personas. Entonces, por ejemplo, si un concepto yo se lo paso de un libro A y otro concepto de un libro B o C, toda esa camada que se está formando va a salir con esa preconcepción. Y puede que estemos hablando del mismo tema, pero en el lenguaje no estamos construyendo ni en la misma profundidad, ni en la misma horizontalidad, ni verticalidad los objetivos. Entonces eso para mí fue muy apasionante y hasta el día de hoy sigo tratando de buscar esa misma respuesta, solo que uno en el camino va a ir buscando gente, Sí. que un conjunto de freaks, que se comienzan a decir, oye, ¿sabes que igual no es tan loco preguntarse qué es esto? Oye, Marco, ¿y esto fue hace cuánto? ¿Hace cuánto que tuviste esta Eh, experiencia a en ver, Argentina? 2010, sí, 2010, fue el ya, año 2010 como pasado tal. 10 años entonces. Oye, espérame, antes, Sí, como acá se nos sí. integra gente y todo,
Bueno, quiero saludar también a Biker, que está por ahí y que lo vamos a tener de invitado este jueves de nutrición, ¿cierto? Vamos a estar hablando y ahí Biker, yo vi que hacía bicicleta, así que invitadísimo, Muy bueno. feliz. Y por aquí alguien puso, yo soy de Argentina, saludos, que es Saludos. PIM Gimnasia Laboral, ¿ya? Así que dice por aquí, ¿aún tienes al claro cuáles pueden ser esas posibles respuestas? Esto lo preguntaron cuando tú te planteaste esas preguntas de, en el fondo Eh, de cómo surge también y cómo se aborda acá, ¿cierto?, el tema de la actividad física y el ejercicio en el ámbito laboral. Y con eso, yo quiero precisamente preguntarte, ¿cómo ves tú que se está trabajando este tema en concreto en el ámbito laboral? mm. Mira, hay una brecha importante entre el potencial que podríamos llegar a aportar nosotros como profesionales de la actividad física, lo que se está haciendo y hacia dónde podemos llegar. Lo que pasa es que acá cuando intentamos intervenir en el mundo del trabajo es complejo, porque lo que está sucediendo en ello es que las empresas, porque acá no estamos hablando con datos públicos, estamos hablando con datos y instituciones que tienden a ser muy ostracistas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ellos no comparten ni las buenas prácticas ni las malas prácticas, y las buenas prácticas se dan de repente en seminarios aislados o específicos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros formamos la asociación, que fue el año 2016, no pretendimos nunca decir que lo que estábamos haciendo nosotros es lo correcto y es todo lo que se hace hacia atrás está mal. No, esa no es la guía. De hecho, detectamos que hace más de 30, 35 años en Chile se hacen programas de ejercicio físico y sabemos que hay gente que lo está haciendo muy bien. El problema es que lo está haciendo como parte de intervención o de su propio emprendimiento o a través de programas específicos, en los cuales o por A o por B o por C motivo no tienen la posibilidad de decir, mira, yo comencé con este punto cero de mi intervención, este era el input que quería obtener y estos son los resultados y esto yo lo entrego al mundo para que lo estudien. No, nosotros no tenemos eso. Por ejemplo, se nos hace más fácil tratar de buscar, no sé, investigación en el mundo de salud común. Uh-huh. Ya. Se nos da la paradoja en el mundo del trabajo que a pesar de que gran parte de la población mundial de entre los 15, 18 años hasta los 65 años está mucho tiempo de su día sentado, tenemos más evidencia el día de hoy con respecto a que un niño se enferma jugando play en su casa que un trabajador que está completamente estresado, bajo mandos verticales o jerarquizados completamente, sin grandes niveles de generar niveles de actividad física a través de una organización que le dé la posibilidad. Y es el estado del arte, o sea, el estado del arte en el mundo del trabajo, y acá invitando a todos los compañeros y los colegas, es que el mundo del trabajo, desarrollar, por ejemplo, un copy-paste de lo que fue la fisiología del deporte e intentar copiarla sobre una fisiología de un sedentario o de un inactivo físicamente, yo creo que no tiene mucha lógica. Hay elementos que podríamos analizar después. Tratar de pegar la planificación deportiva sobre gente que no necesariamente está asociada al mundo del ámbito deportivo, también genera una disrupción, un cierto elemento que no calza muy bien. Elementos desde la fisiología, por ejemplo, del mundo deportivo, hacia personas que no se mueven nunca, o personas que quizás están sentadas, pero están sentadas sobre 5.000 metros de altura, como ocurre en casi toda Latinoamérica, o sobre 4.000 metros, sobre 2.500, que es trabajo de altura, genera algunas características distintas que son difíciles o complejas de abordar y que no puedo copiar y pegar del mundo del deporte hacia acá, que tampoco puedo copiar desde el mundo de la salud común para acá. Y eso lo quiero explicar de la siguiente forma. Por ejemplo, algunos colegas puede que estén trabajando en el vida sana, en el más adulto mayor, pero resulta que ahí te va a llegar alguien derivado por un profesional el cual lo deriva y te dice, trata de organizar un poco las líneas de acción. Pero en el mundo del trabajo hay muchas veces, y a esto lo quiero conectar con las posibilidades que nosotros tenemos como profesionales de actividad física, puede que la única persona que esté intentando hablar de salud ahí sea una persona de prevención de riesgos. Yeah. Entonces, él analiza la prevención de riesgos del ámbito ocupacional, Sí. pero tú lo puedes ayudar y también potenciar, y ambos podemos potenciar nuestro trabajo en una prevención de riesgos de salud común, cuyos elementos de hábito, de estilo de vida, no sé, sobrepeso, bajo nivel de movimiento, igual van a incidir o en accidentes de trayecto, accidentes profesionales o enfermedades profesionales, o van a incidir, por ejemplo, en la generación de enfermedades crónicas no transmisibles en el puesto de trabajo, que a su vez afecta la asistencia, el absentismo laboral, el mundo psicosocial, mental. Entonces, como varias interacciones que podemos desarrollar en esa búsqueda. Y cómo en el fondo, porque
como tú planteas, tenemos distintas situaciones, si bien todo, ¿cierto? Hay un sector de la población grande que está en puestos de trabajo, todos los puestos de trabajo varían, ¿cierto? En su temática, en sus condiciones, la labor que realizan, cómo de alguna manera se pueden aunar criterios y abordar efectivamente, ¿cierto? Que haya actividad física o ejercicio. O no sé, o lo que se plantee en este ámbito, porque como tú bien dices, yo también me he encontrado con experiencias que son como muy particulares, ¿cierto? Es decir, la señora que va y les hace el masaje porque la contratan, ya, y le sirve como una peguita para ella también, o el que después a lo mejor van y se juegan un partido de fútbol, o no sé, les hacen estas pausas laborales, pero por un tiempo, es como que proyectos que duran un tiempo, entonces ¿cómo? Porque en el fondo es un mundo súper distinto un trabajo con el otro. ¿Cómo lo han pensado que podría ser planteado? Ya, mira, esa es súper interesante la pregunta porque va a tener distintas respuestas. Entonces, yo voy a necesitar que me ayude un poco para tratar de orientar hacia dónde vamos. Te cuento, hay un elemento que es súper importante que tiene que ver con los profesionales de la actividad física. Nuestra asociación busca tratar de buscar un complemento dentro de los profesionales de actividad física con el fin de evitar ciertos elementos que usualmente en Chile, y sobre todo en Chile, en vez de asociarnos, de ver que tenemos casi el 87% de la población sedentaria en tiempo de ocio, de su día libre, que no se mueve, estamos peleando desde el pregrado porque quién se hace cargo de la enfermedad crónica no transmisible que porta la persona. Ajá. Entonces al final tú ves que hay una serie de elementos que en vez de ir construyendo puentes, de lazos exitosos entre los distintos profesionales, Van se dividiendo. van desarrollando, dividiendo. Entonces, por ejemplo, ese es un elemento cultural y lo quiero abordar desde dos perspectivas. Tenemos un elemento asociado en el mundo del trabajo, de la cultura de la población chilena, y que ocurre mucho y que muchas veces se marca desde el colegio. En el colegio, lo serio está dentro del aula, y lo que no es tan serio está afuera. Entonces, allá está el recreo, pero también está la clase de educación física. Entonces, allá está el espacio de esparcimiento, no está el tema del trabajo. Cuando volvemos a la sala está lo serio, el regreso. Entonces, hay un tema de un factor cultural importante que nuestro país nunca ha tomado un posicionamiento de ver o velar o desarrollar programas de ejercicio físico para promover a lo largo de la vida de una persona, de la trayectoria vital de esa persona. Es decir, la persona con suerte sale entendiendo por qué hace educación física y después fíjate los estímulos que tiene. O sea, la salud en el ámbito sociosanitario tiene dos proyectos. Uno, Vida Sana, porque el niño es obeso, Ujú. y el otro es más adulto mayor porque ya está perdiendo independencia y funcionalidad. O sea, fíjate, Sí, ¿cuál es la lógica de esperar que alguien llegue y baje al exacto. mínimo Para y durante intervenir. 50 años? Exacto. Ahí hay un elemento que es muy fuerte. Entonces, por eso el mundo del trabajo se vuelve tan importante tratar de intervenirlo, tratar de desarrollarlo. Entonces, hay que tratar de ver un elemento de posicionamiento desde el mundo, desde el Estado hacia abajo, no porque lo que diga la ley es lo correcto hacer, sino porque tengamos una especie de una roca en la cual pueda afirmarnos todo y a partir de ahí comenzar a construir distintos espacios. Y fíjate lo que te quiero compartir. Por ejemplo, el Estado de Chile hace unos 5 años entregaba recursos para el desarrollo de lo que era los ejercicios de pausa compensatoria, ejercicios compensatorios, gimnasia laboral y similares. Fue en el primer gobierno de Sebastián Piñera, en el cual inclusive han habido proyectos de ley los cuales van en desarrollo de buscar ejercicio obligatorio a ese nivel. A ese nivel. Tenemos más de 30 senadores y diputados que están dispuestos a aportar el desarrollo de esa línea. Sin embargo, ¿cuál es la complejidad? Súper sincero contigo. Los profesionales de actividad física, pero el ejercicio compensatorio no sirve a nada. Listo. ¿Qué esperas? ¿Qué vas a ir a construir? Ahí, por ejemplo, en Argentina, le estaba hablando en un conversador hace poco, y ocurría lo mismo. Salió la norma y nadie pensó en prepararlo a las personas. Entonces, ocurre lo mismo, que tú cuando analizas las formaciones desde la preparación física hasta la kinesiología, encuentran algunas carreras, algunos elementos que miran y hacen un guiño a la salud ocupacional, un guiño a la ergonomía, pero hay otras que no. Entonces, por eso es tan importante que si vamos a desarrollar programas y que lo vamos a pagar con los impuestos de todos, tengamos una base de los profesionales de actividad física, quizá una certificación que da X entidad, de poder generar un piso base.
Y imagínate que si eso teníamos con un programa de ejercicio compensatorio que eran 15, 20 minutos, imagínate lo que va pasando con cada vez que se fueron instalando gimnasios en la empresa, luego que llegó el entrenamiento funcional a la empresa, luego que fueron llegando el ámbito deportivo a la empresa. Entonces ahí tú vas viendo que se van deconstruyendo algunas situaciones. Ujú. Mira, espera. Por ejemplo, Ah, mira, tenemos dale, en el dale. ámbito deportivo tenemos más accidentes que la prevención de accidentes. Y ahí se te genera un cruce, que no habla, que no conversa. Sí. Ah, mira, para que no se me vayan los comentarios que están, dice, bueno, Sí, gracias, dale. excelente tema, el que tocan, solo con la intro uno se da cuenta que Chile no considera la actividad física seriamente. Sí, estamos súper de acuerdo. Nuestro argentino dice, gracias, acá en mi ciudad doy gimnasia laboral en empresas. Muy bien, y siga, siga. Dice, pero si son estímulos adecuados a ese tipo de población, y acá lo pone como en signo de pregunta, FYAP siempre ahí aportando, me cae bien, Ahora, y dice, pausas activas y se ríe, seguramente porque lo que ha visto, yo he visto poco, no son en el fondo como podría esperarse. Hace falta replantearse el rol que tiene un trabajo dentro de la vida de los trabajadores. Y por acá ponen, yo creo que depende mucho de la mentalidad del gerente de la empresa, pero es que ahí estamos entrando, ¿cierto? En el fondo entrar en el ámbito privado. Y para allá mi pregunta, espérame un poco. Pareciera que dale. solo se ve el rol del trabajador para el trabajo, pero la persona hace su vida en la pega y si un empleador no ve eso, nunca se ocupará de su actividad física. Claro, en el fondo sujetos que produzcan, pero no se entiende que la producción también va muy relacionada con la salud, ¿cierto? Para que se lleve un plan de actividad física, Inertial Move que llegó, ¿cómo haces para motivar a aquellas personas que no les gusta realizar actividad física? Vamos a ir al tiro a eso. Mira, lo que pasa es que un poco referente con lo que tú me mencionabas, y tú me mencionaste que habían ciertos programas que habían aparecido, ¿cierto?, con el gobierno de Sebastián Piñera. Y ahí va en el fondo mi cuestionamiento. Esto no debería ser como una política de gobiernos, porque llega un gobierno, mete una cosa, llega el otro, saca eso, mete otra, cambia todo, sino que debería ser una política de Estado, como pasa en otros países, por ejemplo, en Cuba, ¿cierto? ¿Por qué te menciono Cuba? Porque en el fondo después nos vamos a meter en el concepto de cultura física que está muy arraigado allá y que en el fondo también uno tiene que como que aprender de experiencias de otros lugares y sacar lo bueno, extraerlo y adaptarlo, ¿verdad? Porque tampoco uno es como que llegar y meter como hacen de repente con algunas otras planes. Entonces, más que una pregunta en el fondo, mi planteamiento es eso, que tiene que ser una política de Estado, el, Sí. el encargarse de la salud, ¿cierto?, en el ámbito laboral. Y ya que dice, ¿y cómo lo motivo? ¿Cómo motivo a este trabajador que se siente cansado, que está todo el día sentado, no quiere más, lo único que quiere es irse a lo mejor a su casa después de que termine la jornada? Llegan las personas a que se mueva y él, oh, qué lata, no quiero. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero eso tiene que ver con la mentalidad social que tenemos también. Sí. Es que, mira, yo por ejemplo, usualmente sueno como un poco disidente. Imagínate que yo trabajo en una universidad y en la universidad siempre lo más valorado es el tema de la publicación. Entonces yo les digo, perfecto, ¿cuántos papers tienes? ¿Cuántos niveles de impacto tienes? Perfecto. ¿Cuánta gente provocaste que se movieran después de ese paper? Y eso tiene que ver con que construimos y de hecho entender que todos podemos co-construir distintas líneas, pero por ejemplo, yo comentarle a la audición y a nuestros amigos, yo como profesional voy a tener más éxito si soy capaz de modificar el Código del Trabajo de Chile que generar un paper a que lo publique la OMS. Sí, por ¿De supuesto. qué voy con esto? Que si yo modifico el Código del Trabajo, genero e impacto el día de hoy en Chile a más de 9 millones de trabajadores, los cuales soy capaz de protegerles 1, 2 o 3 horas de ejercicio físico en el ámbito del trabajo, generando distintas orientaciones. Por ejemplo, en el ámbito del trabajo, si yo le protejo a través del Código de Trabajo el horario protegido a los trabajadores para que realicen ejercicio físico, me estoy haciendo cargo de una necesidad más grande que estamos discutiendo el día de hoy, que es género. Una mujer con niños, se ha demostrado en los estudios que se sienten culpables de hacer ejercicio en su tiempo porque piensan que están cuidando a su hijo. Uh-huh. Pero si yo a esa persona le intervengo en lo que es su ámbito de trabajo, yo le protejo su capacidad de producción y su capacidad de ganancia. Entonces le protejo porque sé que invertir en ella le va a generar mucho más beneficio tanto para su producción propia, para la empresa, pero también para el país. Uh-huh.
Entonces, por eso la visión del mundo del trabajo es tan estratégica desarrollarla. También lo que tiene que ver con respecto a lo que es la cultura del Estado, hacia dónde está, de cierta forma, mirando. Por ejemplo, me quiero adelantar un poquito. Cuba, que es el caso que habla de cultura física. Porque fíjense, cuando nosotros hablamos de actividad física, mucha gente lo relaciona inmediatamente a la gimnasia laboral o ejercicio compensatorio. Y eso es el primer eslabón más básico de algún tipo de intervención. Pero después van a venir otros más complejos. Entonces imagínate que si tenemos problemas con el nivel de intervención más bajo, ¿qué va a pasar con los niveles de intervención más altos? Que es como lo estamos viendo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el elemento que a mí siempre voy a aportar y que creo que es un elemento más bien cultural, que es donde creo que estamos fallando los profesionales de actividad física? En la actividad física el día de hoy podríamos estar hablando de osteocinas, osteoquinas, adipocinas, un nivel de fisiología molecular tremendo, ejercitinas o discutiendo y sacándonos los ojos por el tema, pero ¿cuántos de esos elementos descriptivos tú sabes dominar en el práctico? ¿Con qué nivel de intensidad o ejercicio de fuerza o ejercicio aeróbico tú eres capaz de estimular iricina? ¿Con cuánto de la intensidad de entrenamiento práctico, del que te estás haciendo cargo tú, eres capaz de controlar la interferencia entre entrenamiento de fuerza y entrenamiento aeróbico? ¿Cuántos son capaces de poder calcularlo y verlo en el trabajo real? Yo creo que se cae inmediatamente esa construcción, o sea, no hay muchos profesionales, no porque no queramos, sino porque principalmente el estado del arte, del desarrollo de esas líneas, todavía son muy descriptivas. Entonces, ahí yo que apuesto el día de hoy por elementos más bien con características culturales, y creo que nosotros fallamos porque no hemos sido capaces de entregarles lo más profundo del punto de vista del movimiento a las personas. Las personas se mueven por necesidades, principalmente. Evolutivamente nos hemos movido porque queríamos comer, queríamos aparearnos o queríamos, no sé, explorar el medio, por curiosidad humana. Pero luego de ello, inmediatamente va a venir el desarrollo de, tú lo haces por placer, ¿por qué te mueves? ¿Por qué la gente va al gimnasio? Ah, voy porque voy a estimular GLUT4 y luego voy a estimular adipocina, miocina, osteocina. Va porque lo pasa bien. Entonces, principalmente, obviamente, creo que hay que tener la evidencia y creo que hay que tratar de estudiar. De hecho, por ejemplo, desde que salí yo de la universidad hasta el día de hoy, estoy agradecido, pero también complicado, porque casi el 80% de mi formación tendría que llevarla a la basura. Con lo que intento tratar de traspasarle a mis alumnos, el día de hoy estoy completamente, oye, esta misma fundamento teórico, por el cual me decían que esto no hacía esto, el día de hoy se mostró que hacía esto. Sí, indudablemente hay que estudiar y seguir estudiando, y el pregrado es algo que nos orienta, pero después hay que seguir estudiando. Pero tiene que ver con elementos de cultura. Y acá yo quiero hacer como lo que apuesta la asociación. La asociación lo que intenta hacer es tratar de buscar el elemento de la evidencia, tratar de ver que el Estado se haga cargo de ciertos posicionamientos para orientarnos, y que cada profesional en base a su libertad profesional lo haga. O sea, la intervención, aunque la ley diga tal cosa, el kine no va a ser lo mismo que el preparador físico. Eso sabemos por desarrollo. Pero lo que sí queremos hacer, y queremos trabajar como Asociación Chilena de Actividad Física Laboral, es lo siguiente: es generar elementos de protección del horario de trabajo para que las personas tengan la posibilidad de hacer ejercicio físico. Y fíjate, tengan la posibilidad, tampoco obligatorio. ¿Tú estás planteando que se haga dentro de ese horario de trabajo? Dentro del área de trabajo, o también algunos elementos que te quiero agregar. Por ejemplo, si nosotros somos capaces de co-construir, y para eso necesitamos que todos los profesionales de actividad física juntemos, pues trabajemos juntos y armemos, oye, mira, la evidencia está acá, esto está acá. ¿Qué es lo que te quiero transferir? Logramos desarrollar o bajarle la ansiedad a las personas desde dos grandes elementos. Uno es tiempo, que en la sociedad que vivíamos antes del COVID nadie tenía tiempo para nada, resguardando un espacio. La otra, resguardando sus recursos, sabiendo que la persona no va a perder esa hora, porque la está perdiendo, la está invirtiendo, y que tenga la posibilidad de acceder o renunciar a ella. Yeah. ¿Por qué? Porque en Suecia se ha hecho así. O sea, si el trabajador te dice, no, es que no tengo tiempo, te pongo el tiempo para que lo hagas. No, es que no tengo plata para hacer ejercicio, te paso la plata para hacer ejercicio. Quizás los dos principales fundamentos por los cuales la gente no hace mucho ejercicio físico son esos dos, sobre todo desde el punto de vista del trabajador. Sí, en general nuestra población, y si somos capaces de protegerlo, es lo que plantea. Y tampoco te digo que vamos a desarrollar un pic tremendo de gente que se va a volcar a las calles a hacer ejercicio físico ni nada, sino que
sí poder desarrollar y crear las condiciones para que la persona pueda optar a ello. Ahora, Eso es como lo que nos lleva. ahora convengamos que, por ejemplo, en países como Suecia, los impuestos, ¿cierto?, son Sí, muy altos, pero porque en el fondo también esa plata se invierte en estos programas que estamos comentando. Entonces, acá también, cuando empiezan a tocar el bolsillo de que hay que pagar más impuestos, que a lo mejor ni siquiera tienen que salir del sujeto común, ¿cierto? Pueden salir de las empresas, o también de repente hacer, recuerdo, desconozco si actualmente funciona, pero que las empresas pueden liberar un poco de impuestos, es decir, bajar lo que tienen que pagar si es que invierten en actividades deportivas, por ejemplo. Eh, claro. y yo no sé si todas se enganchan de eso. Entonces, hay medidas de incentivar, hay formas de incentivar. Sin embargo, si yo no tengo el hábito, ¿cierto? Y yo no sé que ese ejercicio, esa actividad física a la larga va a ser un bien para mí, eh, y como decían ahí, si el gerente o el dueño o lo que sea tampoco tiene la conciencia de que si ese empleado va a estar en buen estado, en buena condición física y mental, va a rendir más, es como que uno está hablando al viento. Entonces, ¿cómo Sí. cambiamos o cómo en el fondo iniciar para intervenir este pensamiento? Sí. Vane, mira, también te quiero comentar lo siguiente, porque una cosa es lo que podemos hacer dentro del trabajo, y de hecho si los amigos que son la audiencia pueden visitar lo que es la guía técnica de actividad física laboral del Estado de Chile, que logramos desarrollar en 2019, porque al final esta historia termina con un final feliz, o sea, en Ujú. verdad no sabíamos qué era actividad física laboral, pero en 2019 terminamos con una guía técnica, o sea, el día de hoy podemos recurrir a ella, a un orientativo. Por ejemplo, si bien el día de hoy, porque fíjate, esto es lo que más me duele a mí, cuando se cerró el tema de los programas de ejercicio compensatorio, no quedaron afuera solamente un tipo profesional, sino que quedaron afuera preparadores Sí. físicos, licenciados, terapeutas. Fue un portonazo y un cierre total. Y lo que más me duele es que gran parte de la población de nuestra área ni siquiera fueron los principales beneficiados con el tema de los recursos que se lograban, que no eran para nada mínimos, eran bastante importantes. Se cerró esa posibilidad y se cerró la posibilidad de tener financiamiento. ¿Y por qué? Porque lo que más me duele es que no fuimos capaces, como profesionales de actividad física, de defender lo importante o los niveles de práctica que nosotros podemos llegar a desarrollar en el mundo del trabajo. Nadie investigó, nadie desarrolló una postura, todos llegan a hacer, ¿podía hacer ejercicio físico compensatorio? No, sí, sí sé. A mí me tocó trabajar a cargo de una institución, o de varias instituciones en verdad. Tú llamabas a un profesor en Arica y en Magallanes. ¿Sabía hacer ejercicio físico compensatorio? No, sí sé. Imagínate, tratar de controlar a gente en Sí, por Arica, supuesto. gente en Magallanes, con las distintas formaciones que tenemos, a pesar de que era lo más simple, lo más básico, lo que todos te decían, oh, el ejercicio compensatorio no te sirve para nada, teníamos problemas. Teníamos problemas, porque te llamaban y te decían, ¿sabes qué? Tengo la profesora que le está haciendo hacer ejercicio de tríceps en silla a una persona de 103 años. Entonces, cuando ya me muestran eso, difícilmente te va a poder decir, no, mira, si estamos todos capacitados, estamos todos orientados. No, porque lo vi, y a partir de esa institución comenzamos a trabajar como asociación en tratar de ver lo que se están haciendo en otros países. Déjame agregarte esta línea. Una cosa es con respecto al tema del trabajo y lo que está ocurriendo dentro del mundo del trabajo, pues se le genera la posibilidad de hacer ejercicio físico o actividad física. Pero también hay otras formas o variables en las cuales también se puede llegar. Y en Chile, la empresa Altius, el año 2014, en un seminario re grande que hicimos en la Universidad de Santiago, el empleador, fíjate, el empleador comenzó a apostar en una empresa de informáticos en base a las necesidades, porque ellos están ahí donde está esta torre gigante ahí en Santiago. ¿Ya? Eh, Ellos tenían problemas de llegar a la hora. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurrió al empleador? Que fueran en bicicleta. Y comenzó a pagarles casi 250 o 300 pesos por kilómetro a los trabajadores que fuesen llegando. Se ahorró el tema práctico de que la gente no llegaba por la cantidad de autos que estaban en el tránsito. Y en más, los trabajadores comenzaban a andar en bicicleta en distintos lados. Imagínate, informáticos siempre han tenido problemas de aumento de peso Ujú. y de disminución de la actividad física importante. Después con el tiempo se fueron dando cuenta que algunos de los trabajadores salían el fin de semana, salían a recorrer porque le pagaban más. Y resulta que el empleador, teniendo la posibilidad de haber dicho, ¿sabes qué? Te pienso porque me estás engañando, conservó y entendió que la actividad física que estaban desarrollando ellos le generaba beneficio y lo mantuvo. Entonces le logró mantener inclusive hasta el pago de actividades que ni siquiera iban por
origen, destino del mundo del trabajo y se los pagó igual. Mira. Entonces, es interesante porque al final tú te vas dando cuenta de que si yo te digo, no, mira, el Estado es malo y nunca puede estos recursos, falso, porque los puso y nosotros no fuimos capaces de defenderlos, primero. Segundo, todos los empleadores son malos y no le dan espacio, falso. Hay empresas en las cuales tenemos gimnasio y la gente no va. Hay otras empresas en las cuales la gente se muere de ganas y no tiene dónde ir, claro, y no hay nada. Hay otros lugares donde la gente puede tener el espacio y no va o no quiere, o las distintas complejidades. Entonces, por ejemplo, por eso es tan importante que el Estado se meta en esa situación, intentando hacer lo que te comentaba, de tratar de desarrollar, guardar ciertos espacios para dar la posibilidad de, no obligatorio. Por ejemplo, en Suecia, nosotros hemos visto y hemos detectado estudios los cuales te dan a conocer el elemento de que por contrato es obligatorio hacer ejercicio físico. ¿Será muy bueno? Sí, pero ¿qué pasa con aquellas personas que a lo largo de su vida nunca desarrolló experiencias placenteras o agradables a través del ejercicio físico? ¿Será un elemento que realmente prevenga o le vamos a estar aumentando sus riesgos psicosociales porque lo vamos a estar exponiendo a algo que él no quiere? Yo dudo de una ley en democracia que te obligue, o sea, en verdad me cuesta. Sí, pero igual se pueden generar de repente actividades que tengan que ver con un carácter más lúdico y que de alguna manera, sí, ¿cierto? Nuestro invitado pasado estuvo ahí hablando a través del juego y su relación y de lo transversal que es, entonces también de pronto uno puede cambiar quizás la concepción que tiene y la predisposición que tiene ante el ejercicio, o sea, de alguna manera se puede intentar, no sé si. Lo que pasa es que a nosotros nos obligan a hacer algo y tampoco somos muy obedientes, ¿eh? Pasa de todo, pero puede ser una alternativa, podría ser. Mira, en ese punto también te quiero integrar otra cosa, dentro del diagnóstico, los mapeos que estamos haciendo, porque aunque queramos no entenderlo, el tema de la actividad física y el ámbito del trabajo, desde 1973 ha sufrido una cantidad de estudios exponenciales, o sea, lo que tiene que ver con la promoción de salud del trabajo, la prevención de la enfermedad crónica no transmisible, la productividad que tanto nos gusta calcular, o los riesgos mentales derivados del trabajo. Hay una cantidad de 1973 hasta el día de hoy enorme, principalmente en culturas como Suecia, Dinamarca, Finlandia, todos esos que son como los ejemplos a seguir, pero después en Europa. Y como por desfase comenzó a llegar a Latinoamérica el día de hoy. Si fíjate, dentro de las tendencias de la CCM, desde hace 10 años, todas las que hemos visto, por ejemplo, el HIIT, CrossFit, todas estas tendencias que hay en el gimnasio, detrásito de ellas venía programas de ejercicio físico desde el punto de vista de promoción de salud en el trabajo. Siempre ha estado dentro de las primeras 20, y eso es interesante. Algunas llegan porque se venden inmediatamente y otras que no se venden tan rápido. Pero lo que quería comentar es que en el mapeo que hemos hecho, por ejemplo, en México, nosotros encontramos eso. Nosotros encontramos que dentro de los programas de ejercicio físico que se realizan en los puestos de trabajo, está dos elementos que encuentro interesantes. En México aparece una asociación que se hace cargo del juego en el ámbito del ámbito laboral, así tal cual, juegos. Hay temas de Ludo no sé cuánto se llama el proceso, pero es una organización que se hace cargo de los juegos en el ámbito de trabajo y defiende y tratan de hacer estudios, cómo está la calidad de vida y una serie de elementos que son bastante interesantes. Y en Brasil también hemos detectado que hay otros elementos como el tema de motricidad laboral, y en España también lo hemos encontrado. Entonces ahí tú te vas dando cuenta que la necesidad de generar propuestas de ejercicio físico en el ámbito de trabajo ha ido creciendo en distintas partes, porque usualmente son los empleadores los cuales han tratado de desarrollar eso. Si tú lo analizas, la historia de Chile es el Estado quien ha dicho, pueden hacer, les recomiendo, pero quién es el tipo que ha intentado mover, está en la misma empresa. Puede ser el empleador, puede ser el Departamento de Recursos Humanos, puede ser el Departamento de Calidad de Vida, los sindicatos o los mismos trabajadores. Entonces ahí tú te vas dando cuenta que es como desde la necesidad impuesta por ellos mismos comenzaron a buscar gente que les generase esta oferta. Oye, en Chile el ámbito de la salud laboral o de la actividad física en el ámbito laboral está asociada al Ministerio de Salud, al Ministerio de Deporte, al Ministerio del Trabajo, ¿sabes tú? Mira, hay varias divisiones ahí. En Chile el tema de la salud en el ámbito del trabajo, salud ocupacional, porque aquí también vamos a entrar en elementos conceptuales bastante interesantes. Por ejemplo, ¿quién está mirando la salud laboral y lo que tiene que ver con los accidentes, las enfermedades? Está lo que es el seguro de ley 16.744, el cual genera la construcción de todo un sistema para el diseño de ello. ¿Y quiénes actúan ahí? Actúa a nivel de superintendencia, la Superintendencia de Seguridad Social.
Ya. Luego, quienes van a ejecutar y van a administrar el seguro, aparece el organismo administrador de la ley. De ahí aparece una duplicación en Chile que tiene que ver con el ISP, que tiene una visión y puesta en el ámbito del trabajo, pero también aparece una división del Ministerio de Salud. Y a su vez, esa división del Ministerio de Salud tiene dos perspectivas, la que es de promoción de salud y la que es de salud ocupacional. Entonces también tenemos una ramificación importante. No es como en Japón, que está todo integrado. Y cuando hablamos de salud en el ámbito del trabajo, nosotros usualmente vamos a encontrar no esta apertura que existe con respecto a lo que es el elemento de prevención primaria, prevención secundaria o de los tratamientos también dentro de ello, o integrar, por ejemplo, promoción de salud en el trabajo junto al tratamiento. No encontramos. Usualmente vamos encontrando que tenemos problemas, sobre todo en el ámbito musculoesquelético, en el cual el principal problema no es que no hayan denuncias con respecto a que el trabajador piensa que tiene una dolencia musculoesquelética, sino que es sabido por gran parte de la población que un alto nivel de denuncias individuales que realizan los trabajadores no son calificadas como enfermedades profesionales de origen musculoesquelético. Sin ir más lejos, por ejemplo, hace 4 o 5 años nació lo que es la norma TEMERT, la de trastornos Sí. musculoesqueléticos relacionados al trabajo, y hace poquito, año 2017, fuimos capaces de modificar los 50 kilos a 25 kilos. Entonces, hay instituciones, y fíjate, esta es una frase que se la voy a copiar a un amigo. Él me dice, en Chile hay normas, hay políticas, nos falta fiscalización, pero por alguna razón esto no está permeando en la bajada real. Exactamente. No llega el trabajador. Hay mucha normativa, hay muchos decretos, muchas normas chilenas, pero también tiene que ver una lógica de cómo se impulsa nuestra salud y seguridad en el ámbito del trabajo. Mira, sin ir más lejos, lo que ocurrió con la nueva Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, un estudio tripartito, o sea, un trabajo tripartito entre sindicatos, el tema de lo que es el Estado operando y los empleadores, y se desarrolló una política nueva. ¿Y cuántos sabemos que se desarrolló una política nueva? Eso fue después de los 33. Los 33 fue un elemento que se conoce a nivel mundial, pero ¿cuántos saben que a partir de ello se generó una nueva política nacional de salud y seguridad en el trabajo? Que es viva, que no es que está muerta la ley, sino que viva, va modificando. Gracias a esa nueva política nosotros somos capaces, y el convenio 187 de la OIT, vamos a hablar de la seguridad social, que es lo que estamos discutiendo el día de hoy, que gran parte dice, oye, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué no se están analizando la trayectoria de vida del trabajo chileno? Sí, están en los convenios internacionales, el 155, el 187, el 102, se habla de seguridad social, y por eso hace tan importante este tema de la actividad física y el mundo del trabajo, porque nos liga y nos acerca a ese mundo que hemos visto que hay muchas inquietudes, irregularidades que vemos los trabajadores, pero que tampoco hemos sido capaces de conocerlas. De hecho, si nosotros le preguntamos a los trabajadores, ¿usted sabe cómo debe hacer la denuncia individual de enfermedad profesional en Chile? No. Muchos pierden el seguro de ley porque se van inmediatamente al sistema de salud común, más que al sistema de administración delegada. Y en algunos casos sí puede ser pertinente, como por ejemplo cuando hay riesgo de vida. Sí, ahí no se discute. Pero muchos de los trabajadores, por ejemplo, sufren un accidente en el trayecto, pierden su seguro Sí. porque en vez de ir al lugar donde tienen que ir, se van a otro lado. Sí. Entonces hay mucho desconocimiento. Sí, es verdad. Oye, aprovechando, ya, nos queda un rato. Dice, el problema es que la población a nivel periférico estamos muy mal, me imagino que periférico los extremos. Dice, también el ejercicio en Chile se ha visto desde una mirada obesofóbica. Ya, sí, buena, buena, me gustó eso. Sí, un punto clave es que el gerente le gusta el ejercicio físico, sí investigaron, pero no lo escucharon. Carlos Saavedra es un ejemplo de ello. Ah, que Carlos Saavedra investigó, pero no lo escucharon. Se ríe F, Sí, ya. Buenísimo, dice gimnasia laboral, déjame por acá, dice, falta de educación en el autoconcepto de la actividad física, desde los padres de todos, no la clase alta, y desde las escuelas. Es muy poquita la importancia que se le da. Bueno, y partiendo también esto, no sé, yo escucho de repente en la tele, ¿cierto? El típico, no sé, pues las ministros de turno, vamos, hagan deporte en la casa, hagan deporte, sí, deporte, deporte. Es como que el concepto de deporte es lo único que conocen, y en el fondo, ¿qué dice uno? Bueno, es un desconocimiento, no saben de lo que están hablando en el fondo. Y si partimos de que los ministros, ¿cierto? O los subsecretarios empiezan
a ocupar lenguaje quizás o empiezan a dar orientaciones que no corresponden, de ahí hacia abajo podemos esperar cualquier cosa. Es como, Sí. ¿cierto? El desconocimiento. Pero es un área en el fondo que yo, si bien no estoy metida en el ámbito, he visto que tal vez hay que hacer rodar, ¿cierto? Hay que hacer funcionar y en eso es lo que están ustedes. Les queda un montón de trabajo para hacerlo, les queda Muchísimo. mucho, mucho trabajo. Eh, y tal vez hay que generar, yo no sé, ¿han pensado en la posibilidad de generar ciertas pautas de trabajo que deben haber, pero a lo mejor revisarlas, hacer esto que tú hablabas de monitorizar, ¿cierto? Monitorear, no monitorizar, monitorear a los que están en regiones, tal vez asesorar, ¿cierto? Prestar asesoría, cuando uno le dicen, ¿sabes hacer esto? Sí, sí sé. Claro, por el hecho de a lo mejor tomar el trabajo, tomar la pega, te van a decir que sí, pero en la práctica, ¿qué pasa con las pausas laborales? ¿Son efectivas las pausas laborales? Ya, mira, yo quiero hacer un elemento, quiero llegar a esa pregunta, pero quiero responderte un elemento que no puedo dejar pasar porque es súper interesante. Lo que tú mencionabas con respecto a cuando el jefe del Estado y los distintos ministerios te hablan de que necesitamos un país de deportistas, yo creo que necesitamos un país en el cual necesitamos gente más activa, pero no sé si necesariamente deportistas de élite en particular. Absolutamente de Eh, acuerdo. no sé si apostar a la figura de un gran coloso deportivo va a ser la apuesta que un país debe tener para volver a su población más activa. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, el efecto Marcelo Ríos, ¿cuánto tiempo duró de los niños jugando tenis? ¿Cuánto duró el efecto Nico Mazú y González? ¿Cuánto está durando? Y eso porque pasa que a los chilenos nos gusta el fútbol, pero ¿cuánto va a ser el efecto Copa América? Yo creo que apostar al coloso, al Tomás González por otra área, y discúlpenme todos los deportistas que han hecho cosas espectaculares este último tiempo. El flaco que ganó la Madison, también, ¿qué vamos a apostar? Vamos a apostar a ese deportista para que gane una cada tantos años y todos los demás niños van a salir corriendo a sus casas, andar en bicicleta. No, yo creo que hay elementos que tenemos que visualizar, apoyarlos indiscutiblemente, pero no sé si es la vía para generar toda una población más activa. Eso. De hecho, hay una frase que es muy interesante, o sea, necesitamos que más gente haga poco ejercicio, que, o sea, más gente haga poco ejercicio, que poca gente haga Haga mucho mucho ejercicio. ejercicio. Ujú. Tiene que ver con un tema de salud y similares. Y fíjate lo que te quiero comentar, para no dejar pasar eso. La primer elemento, los cuales nosotros fuimos discutiendo, porque esto también no es solamente un tema de nuestra asociación, que nos juntemos, comamos algo y discutamos con respecto al tema de la actividad física, sino que lo probamos. Nosotros hemos desarrollado 3 estudios para el Estado de Chile, en el cual, tomando un estudio del año 2003 del INED, ellos ya habían hecho un levantamiento de lo que estaba ocurriendo con los programas de ejercicio físico en el puesto de trabajo. Ya está. O sea, si tú analizas el día de hoy, España, el año 2017, 2018, 2019, saca 2 guías. Una para actividad física laboral, que ellos entienden como el conjunto de movimientos que se realiza de acuerdo a la tarea, el movimiento inherente al trabajo, y para separar la conversación, desarrollan otro concepto, que es el programa de práctica de ejercicio físico. Entonces tú ya sabes que cuando va a entrar la discusión son 2 conceptos distintos. Ujú. Nosotros en Chile, en 2003, lo dimos en el INED a un paper que sale hablando de los conceptos de programa de ejercicio y un concepto que habla del profesor Carlos Cristi Montero, a quien quiero saludar y admiro mucho, Carlito, Carlito. que él generó actividad física laboral y composición corporal. Ujú. Y él lo que hizo fue, en un paper, casi en esos mismos tiempos, haciendo esta línea. Fíjate lo interesante, que nosotros antes que toda Iberoamérica hubiésemos tenido una discusión, si lo hubiésemos querido dar, ya orientativa. Mira, cuando queramos hablar de programas de ejercicio físico, programas de práctica de actividad física. Cuando queramos hablar de actividad física laboral, del gasto energético derivado de la tarea del puesto de trabajo, Ujú. actividad física laboral. Eso hasta el día de hoy, te aseguro que no pasa. No, no pasa. Mira, lo interesante de esto es que aquellos que nos dedicamos al mundo del trabajo sabemos que cuando tenemos dudas tenemos que ir a hablar con los trabajadores, porque son los trabajadores quienes tienen la herramienta y saben cómo mejorar su puesto de trabajo. En los coloquios de actividad física laboral que se hizo en Chile hace unos 2 años, ¿qué ocurrió? Un trabajador nos dice, yo tengo actividad física laboral, yo cuando tomo la pala en la construcción gasto energía, pero ese no es el tipo de actividad física laboral que yo quiero. Yo quiero un programa de ejercicio físico. Ya. Cuando a mí me llegaron esos resultados, yo dije, este tipo lo entendió todo. Lo entendió todo.
porque sin haber tomado un libro de fisiología, sin nada, es capaz de darse cuenta que él recibe dos cargas de dos dimensiones del movimiento distintas, la laboral y la del deporte. Si yo le hago a esa misma un pregrado que se está formando, por muy estudioso que sea, si es que no ha trabajado, no te va a dar esa respuesta. Porque él no ha recibido dos cargas de dimensiones distintas en el puesto de trabajo. Y fíjate lo interesante que ocurre, que si tú analizas las guías ministeriales del día de hoy, y aquí también, un tirón de orejas para todos nosotros, los profesionales de actividad física siempre nos vamos al hacer, al concreto. Pero muy pocas veces hemos sido capaces de demostrar que también pensamos y podemos construir y teorizar cosas. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando nosotros analizamos quiénes hacen las guías o las encuestas nacionales, tú ves que aparecen muchos sociólogos, Yeah. pero muy pocos profesionales de actividad física hablando de actividad física y dando cuenta de cuál es la información que requiere el país para levantar esa información y ver qué hacemos. O sea, un sociólogo va a ver el tema antropológico, el tema cultural. Los tipos son capaces de que ante una inexistencia de un concepto, el tipo no se va a calentar la cabeza y va a definir el mismo un concepto y le va a poner algún elemento asociado a alguna matriz de análisis algebraica, lo va a calcular. Pero ¿dónde están los profesionales de actividad física asesorando al Ministerio del Deporte, al Serviu, al Ministerio de Salud? Para decir, no, mira, ¿sabéis que cuando nosotros te estáis metiendo en este campo, esto tiene que conversar con tipos que van a aplicar esto? Mira, si por ejemplo en términos de actividad física laboral, el Estado de Chile ha presentado alrededor de 6 conceptos distintos de actividad física laboral, que hablan de profesionales especialistas. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la formación? ¿Cuáles son las competencias que tienen que tener? Entonces ahí es difícil tratar de tener una discusión seria, y ahí hay un elemento cultural, que iniciamos esta conversación culturalmente y volvemos a la cultural. Nosotros en Chile investigamos inmediatamente, pero no pensamos epistemológicamente. ¿Qué es lo que quiero buscar con esta conceptualización? Y eso fue lo que me ocurrió cuando volví a Argentina. En Argentina usualmente tienen una tradición epistemológica mucho más acabada que nosotros, tienen una cultura europea, sobre todo francesa, que es fuerte en esa construcción. Y dentro de esas construcciones lo que hacen ellos es principalmente demorarse en el ámbito de ver y hacer investigaciones. Nosotros en Chile teníamos investigaciones de todo tipo, o sea, habían estudios de los ejercicios y programas de ejercicio compensatorio o de ejercicio físico en altura geográfica. Tú te vas a encontrar en ENAP que habían estudios, pero lo que pasa es que eso nunca fue tomado como en esta idea que es como que estamos el día de hoy de formar un puzzle, juntar las piezas, darle una orientación y que esto cuando baje a través de la formación y tengamos espacios comunes de discusión. Eso no está, hasta el día de hoy no está presente. Y ahí aparece la guía, en el año 2019, la guía intenta recoger y ser mucho más práctica, pero tampoco te orienta con respecto hacia dónde vamos. Y ahí aparece, en nuestras indagaciones similares, aparece Cuba en el radar. Y acá quiero ser súper transparente con los compañeros y los amigos. Cuando uno habla de Cuba, gran parte de sus políticas van a estar asociadas a la salud, al cuidado, a la relación del hombre-estado. El trabajador es quien desarrolla la producción, es quien desarrolla la mejora del país, ve la productividad, pero a su vez también ese trabajador el día de mañana se puede convertir en el soldado que defiende la revolución. Sí, por sí. Esa es su mirada. Hay un elemento político. No estamos hablando de bioquímica, de hipocina, de esticina. Hay una división política, una construcción política que va bajando, y es lo que hace la educación. Es traspasarte un conjunto de elementos que alguien pensó que son lo importante, los sesga, los recorta y te los pasa y te lo imprime en tu formación de la educación. Y eso en Cuba se ve. Y de hecho se ve desde la Constitución. El día de hoy que estamos discutiendo constitucionalmente los desafíos que tenemos en Chile, es interesante porque los cubanos hacen eso. Los cubanos copiaron y pegaron los procesos rusos, y hay mucha gente que realmente dice, oye Marco, pero si el día de hoy estamos a puertas de la tecnología, ¿para qué estoy estudiando la actividad física laboral? Deja perder el tiempo, si tenemos las máquinas que el día de mañana lo van a hacer. Y le digo, mira, resulta que el estímulo o la fisiología humana va a tener problemas por moverse mucho o por no moverse nada. Y por más tecnología que haya, siempre va a haber un humano en ese sistema de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los cubanos? Y los rusos, que lo ven muy bien. Ellos se comprometen, y Rusia, o sea, Rusia con niveles de tecnología, de cierta forma tomaron todo lo que había sido la ganancia de haber derrotado a Alemania, todos esos avances, ser capaces en 1940, 1950 de hacer bomba atómica. Nosotros hasta el día de hoy, que un petardo, nada, no teníamos idea. No, si por ahí han habido algunas cosas. Acuérdate de
Se me olvidó el apellido del que hacía armas acá, se me olvidó. Ya, Sí, Carbón, ya, ya no importa. sí, por ahí anda. Pero mira, ¿hacia dónde voy? Lo que nos invita a esta experiencia. Lo que nos invita a esta experiencia es que los rusos, sabiendo que ellos a través de toda tecnología quieren eliminar la carga de trabajo físico pesada, aún así no renuncian al desarrollo de una construcción de una cultura física, es decir, un área del conocimiento humano que le dé la potencia al tema de ejercicio físico en los puestos de trabajo. Entonces no son contraproducentes, no está uno contra otro, sino que, perfecto, utilicemos la ingeniería, utilicemos todo el aprendizaje y conocimiento humano para disminuir y mitigar lo que es el sobreesfuerzo y el excesivo elemento físico en el mundo del trabajo. Y eso es interesante, porque en el mundo del trabajo, un profesionista de riesgo, yo creo que el día de hoy ve de una forma mucho más sistémica el movimiento humano que un profesional de la actividad física. Y te lo quiero explicar de la siguiente forma. En el mundo del trabajo, en Chile, lo que se utiliza a nivel de la carga física, que a su vez se copia de España, que es la nota técnica de prevención española 177, la carga física te habla que el movimiento humano se va a ver de dos derivadas, la biomecánica y la bioenergética. Integrada, es el mismo trabajador quien posee eso. Pero tú cuando ves a un pregrado, educación física más mira la fisiología, kinesiología mira mucho más a la biomecánica. Uh-huh. Hay un proceso de negligencia implícito ahí. Tú no te haces cargo de la biomecánica o de la fisiología, te haces cargo de toda esa historia, y aparte la salud mental, física, biológica y similares. Entonces ese es como el elemento que nosotros deberíamos como también abordar desde ese proceso. Analizar de qué forma nuestra postura de entender el movimiento es más amplia, de que solamente me acomoda a mí, porque yo soy más fuerte en fisiología, entonces yo lo voy a analizar. Pero en biomecánica quizás no soy tanto, entonces trato de guardarla bajo la alfombra, que no soy tan bueno para biomecánica, pero resulta que en el trabajo, y tú cuando te haces cargo de los trabajadores, esos son tremendamente importantes. Biomecánica, fisiología y toda la otra área de conocimiento humano que te pasaron en tu formación van a ser importantes para trabajar en ese mundo. Oye, Marco, mira, me queda 1 minuto 40 y se me va a cortar, pero quiero volver a engancharme contigo para no Sí, terminar de esta manera, ¿ya? vale. Y voy a leer lo último porque se me van a borrar los comentarios. Dice que el sedentario sea más activo, que el activo se mantenga físicamente y que el deportista siga entrenando. En el fondo, él lo plantea como que cada uno en sus rangos, ¿cierto? En sus Claro. estilos. Dice ya. Como vamos a volver a enganchar para también no cortar la conversación así, y se me fue, Cardoen, Cardoen era el que Sí, hacía la, el de la bomba ¿viste? racimo. Sí, ¿viste? Sí, algo así. Ya, así que voy a cortar y te ¿Ya? vuelvo Dale, a volvimos. retomar, ¿ya? Ahí sí, ya. Entonces, mira, me quedó una cosita pendiente, bueno, en realidad me quedaron varias, pero como no nos podemos alargar demasiado. Una, bueno, preguntarle en el fondo por los proyectos como que tienen ustedes ahora como a corto plazo como asociación, ¿sí? ¿Mm? Eh, ¿Sí? y pensar un poco en esto que yo te mencionaba de la efectividad de los trabajos que se están haciendo hoy en día con pausas activas, que se hace generalmente algunos estiramientos, ¿cierto? Algunos automasajes. eh, no sé, yo sé que como hablamos hace un rato es distinto para cada trabajador porque va a depender también de la carga de trabajo que tiene. Pero pensando en yo me lo voy a imaginar que es lo más que se conoce en la oficina, en el puesto de la Ya. oficina. Eh, Estas temáticas de los estiramientos, del automasaje, de los movimientos articulares, ¿has visto, sabes si tienen el real efecto o no? Ya, sí, pero también quiero complementar la pasada, porque ahí vamos a tocar varios temas que tiene esta conversación. Mira, ¿qué sabemos nosotros el día de hoy? A nivel de esta complejidad que están teniendo los programas de ejercicio físico en el ámbito del trabajo, la OMS y la OIT tuvieron que hacer un posicionamiento, el cual hace la división de lo que es con respecto a la actividad física en dos líneas. Tratar de ver la efectividad de los programas de ejercicio físico a través de los recursos personales del trabajador, o también ver la efectividad con respecto a salud ocupacional. Hay una discusión que es enorme, no es local nomás, sino que
el hecho de hacer como, por ejemplo, la misma recomendación al mundo del deporte no habrían problema, pero al mundo del trabajo sí, po, y es donde está la mayor población mundial que está trabajando, sus movimientos se explican a través del trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿qué sabemos? Es que en términos reales, la OMS y la OIT en el documento Entornos Laborales Saludables dicen que es muy efectivo el desarrollo de este programa de ejercicio compensatorio o de ejercicio físico, porque ahí está la trampa. No se la juega por decir, mira, este programa de ejercicio físico con tal metodología es el que sirve para esto. No, sino que te dice, por ejemplo, el programa de ejercicio físico sirve para prevenir el tema de la muerte o la accidentabilidad en el mundo del trabajo. Es altamente respaldado por la OMS, pero no sabemos cuáles son las características de esa intervención. Uh-huh. Entonces, claro, te aparece con un alto respaldo, pero no sabemos qué. Te habla, por ejemplo, en términos de salud ocupacional. La OMS y OIT, ante el tema del uso de cinturones similares, sale diciendo, esto no es muy eficiente, pero sí es muy eficiente el tratamiento a través del ejercicio físico, es muy efectivo a través del ámbito de salud ocupacional. Entonces, ahí tú te das cuenta que las palabras no son tan poco importantes, sino que ahí tú te vas dando cuenta que a través de una conceptualización adecuada, de una construcción epistemológica, tú puedes ir viendo hacia dónde quieres apuntar. Te vas orientando a través del objetivo, de los conceptos, cómo lo vamos a medir, cómo lo vamos a desarrollar. Entonces, en términos reales, en Sudamérica hay una organización que se llama la Asociación Brasileña de Gimnasia Laboral, que es la referente a nivel latinoamericano e iberoamericano. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Imagínate, Brasil con más de 200 millones de personas fueron capaces de organizarse, de desarrollar una propia conceptualización, la protegieron legalmente, los profesores de educación física, y ellos dicen que la organización que ellos desarrollan va a postear cosas como la metodología de la cual se va a hacer. A través de esa metodología ellos han sido capaces de autorregularse, o sea, en más de 200 millones de personas tienen la posibilidad de ser un poquito humilde y decir, ¿sabéis qué? Puede que en este caso a lo mejor es bueno asociarme a este y me voy a plegar a una forma de trabajo. Porque los tipos podrían decir, ¿y por qué me voy a ir a afiliar a algo que está en São Paulo si yo vivo en Minas Gerais? No, los tipos hacen ese ejercicio, dicen, ¿saben qué? Aquí hay una especie como colegio, ese colegio va a ayudarme a conceptualizar, a ver cómo está el desarrollo, cuánto debería cobrar, que son una cantidad de preguntas que cualquier colega que está al día de hoy trabajando se la hace, po. Sí. ¿Me estarán pagando lo que corresponde? ¿Quién me protege si me ocurre tal cosa? ¿Quién me está capacitando? ¿Cuál es mi metodología? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Qué pasa si genera un problema? Fíjate, Vanessa, lo que sucede. Tú cuando vas al mundo del trabajo, te haces cargo de la biomecánica y la fisiología de la persona, estamos completamente de acuerdo, pero también te haces cargo de todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista de salud, desde lo ocupacional, de lo común y de lo preventivo. Uh-huh. Tienes personas que están de los 15 a los 65 años trabajando en el mismo espacio de trabajo. Tú aquí no los vas a elegir. Comete un error. Y detona un trastorno musculoesquelético ahí, o detona que una persona sin haber hecho un buen levantamiento de los factores de riesgo del puesto de trabajo o de la persona, tenga algunos tipos de mareos en el desarrollo de su actividad. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Sabes cuáles son los protocolos que tienes que activar? ¿Alguien te capacitó para que lo haga? No, pues. Entonces, por eso la Asociación Brasileña de Gimnasia Laboral lo encuentro una especie de lineamiento objetivo tan interesante seguir. Porque acá es decir, mira, ¿saben qué? Aquí todos tenemos dudas. Aquí no hay nadie que está bajando desde el cielo y nos dice qué tenemos que hacer. Aquí nadie te está diciendo el paper con 0001 de significancia me dice esto y es la piedra a seguir. No. Seamos más sinceros, más concretos y ¿sabéis qué? Pongámonos de acuerdo, que es lo que pretende hacer un poquito la asociación. Definámonos y automarquémonos nosotros. Tratemos de regular esto, tratemos de protegernos, tratemos de orientarnos. ¿Para qué? Para que los que no son profesionales de actividad física nos valoren más, nos entiendan más y nosotros a su vez podamos desarrollar esto. Mira, Vanessa, el día de hoy yo de cierta forma envidio a todos los que se están formando el día de hoy, a los compañeros, a los que están en el aula, porque nosotros pertenecemos a una generación en la cual la respuesta a hacer ejercicio físico era casi corre 20 minutos seguidos, y no pare, si paraste, tomaste agua, hay que hacer todo de nuevo. Y una serie de mitos que han quedado demostrados. El día de hoy los chicos tienen la posibilidad de acceder y ver el tema. ¿Qué está ocurriendo con la fascia? Con toda una escuela alemana de Schleip,
con respecto a que quizás hemos errado tanto, echándole tanto la culpa al músculo, que el músculo se lesionaba, que los cristales, que no sé qué, cuánta cosa nos Sí, dijeron en el yo aula, escuché eso, yo en escuché el eso. aula, Sí, sí, en la me lo universidad. dijeron, me lo dijeron. No, que esto se cristaliza, que no, no. El día de hoy los chicos, gracias al avance tecnológico, tienen la posibilidad de entender que lo que tiene que ver con el mundo del tejido facial Ujú. va a ser uno que nos va a dar la respuesta para orientar quizás nuestras prácticas y decir, mira, si este tipo está demasiado tiempo en estático, quizás esta estructura va a tener más elementos de fibroblastos y va a generar disminución en la amplitud de movimiento. Otro concepto que no estaba. Entonces los chicos el día de hoy tienen un panorama mucho más adecuado de poder desarrollarlo y ojalá que cuando llegue la tecnología sean capaces de darse cuenta de los fenómenos de tensegridad, Ujú. de los fenómenos que el cuerpo trabaja de una forma mucho más profunda, dejar esa anatomía clínica que nos pasan y dicen a 2 centímetros está la arteria femoral, enséñenme anatomía funcional, ¿para qué me enseñan esa anatomía si yo no voy a operar a nadie en mi vida? Entonces, el día de hoy, los chicos tienen esa posibilidad de acceder a llegar y escribirle a un autor. Nosotros con suerte hemos mostrado la Sí, fotocopia, entonces tienen todo un mundo de poder acceder, de comprender y conocer. Por ejemplo, te llegan típicos los papers y dicen, no, ya nadie tiene que hacer flexibilidad. ¿Y por qué? Cuando uno trabaja con personas te das cuenta que hay personas que son muy delgadas, que son en apariencia muy saludables, pero su restricción está en la amplitud de movimiento. ¿Por qué no lo vas a trabajar? Entonces, claro, el tema de repente generar la efectividad, la eficiencia, va a depender de varios lugares. Y acá hay un tema que yo quiero tocar. Muchas de las cosas que hablamos de salud común, deporte, preparación física en el ámbito común, tienen muy poco asidero o muy poca relevancia en el mundo del trabajo. Por ejemplo, mi ejemplo estrella es la sedestación. Y aquí, antes de irnos, apareció una intervención muy buena de uno de las personas que nos está escuchando. El día de hoy, por ejemplo, hace 7 años, decir yo soy sedentario, nos entendíamos todos perfectamente. El día de hoy tenemos que profundizar y decir, mira, yo puedo ser sedentario, pero soy activo, o tengo un comportamiento sedentario. ujú. Y son 3 derivadas completamente distintas. Comportamiento sedentario y inactividad son 2 factores de riesgo que ingresan completamente distintos y afectan de forma súper distinta a la población en términos de riesgo cardiovascular. Otro elemento que también me llama la atención de lo que estamos viendo y analizando ahí, tiene que ver con que el nivel de evidencia acumulada en el tiempo está en su peso. Todos los males que achacamos al estar sentado está demostrado en salud común, Ujú. pero no en ocupacional. De hecho, la lógica de estar 8, 9, 10 horas sentados en el mundo del trabajo, el día de hoy, el estado del arte de la evidencia demuestra que tenemos evidencia insuficiente y que con la única que nosotros podríamos llegar a vincularla es con la diabetes tipo 2. Entonces, por eso vamos a tener distintas discusiones de qué vamos a entender como efectivo, no efectivo, nivel de... Ya, Porque el mundo del trabajo nunca ha sido estudiado profundamente. Y imagínate, el mundo del trabajo dominado por hombres, el día de hoy tenemos mujeres y no sabemos si las enfermedades profesionales afectan tanto a de la hombres misma forma. como mujeres de la misma forma. ¿Sí? Podría ser que a lo mejor nuestras mujeres lo que nos muestran un poquito algunos estudios es que en verdad la mujer tiene por una situación hormonal ser más proclive a tener trastornos musculoesqueléticos y a lo mejor quizás el impacto del comportamiento sedentario afecta más a la mujer que al hombre. Ya, Pero en ese nivel estamos en un nivel de nebulosa tan amplio perfecto, que afecta también a los programas de ejercicio físico. perfecto, perfecto. Ya, y para terminar, proyectos de la asociación. Ya, mira, yo te quiero comentar algo para que no se quede, y de hecho todos los colegas deben estar diciendo, oye, pero llevan como 1 hora hablando y todavía no me dicen qué entienden los chiquillos por actividad física laboral. Mira, te cuento. Después de esa historia que nos tocó, porque uno va conociendo gente que con otros freaks, entonces esos frikis a los cuales quiero saludar, que son los del directorio actualmente, Rodrigo Negrete, Arlén, Macarena, Gabriel, Audolia, eh, Gabriel Gatica, que están todos trabajando. Hay gente que ha llegado de Suecia, sabe que nosotros teníamos la asociación, y llegó y nos escribió. Así, oye, yo vengo de Suecia, yo soy preparador físico, y estoy trabajando mi día, yo hago programas de ejercicio físico, de preparación física para el ámbito de trabajo. Ya, pues ven, únete con nosotros. Hace 2, 3 días hicimos una charla, también, oye, ¿por qué ustedes dicen que actividad física laboral es distinta al programa de ejercicio físico? No, mira, nosotros tenemos este posicionamiento, vemos tales cosas. Y así hemos ido reclutando, conociendo gente,
que al final te va dando cuenta su historia, su experiencia de vida, sus aciertos, sus debilidades con respecto a ello. Entonces, ¿qué te quiero comentar? Patudamente, la Asociación Chilena de Actividad Física y Salud en el ámbito del trabajo, al darnos cuenta que no teníamos una discusión muy profunda de este tema, que sí, en teoría, teníamos cierta concordancia de que hacer ejercicio físico las personas que están en sedente, por, no sé, elementos biomecánicos y de fisiología, hay que hacer algo, pero veíamos que la evidencia no nos respalda tanto, que sí en común, pero no en laboral. Teníamos la duda siguiente: ¿y qué pasa con el tipo que se mueve demasiado en su puesto de trabajo? ¿Hasta qué punto la intensidad va a ser buena? Porque las recomendaciones que te da OMS son modelos 150 minutos, intensidad moderada vigorosa. ¿Y qué hago con el recolector de basura? Debe ser que no ha hecho actividad física durante el día. Dudo. ¿Qué hago con el tipo que está cambiando cables de la luz eléctrica? ¿Qué hago con el tipo que está pescando? ¿Qué hago con la minería? O sea, toda Latinoamérica tiene algún grado de producción de minería y no se ha demostrado la efectividad de lo que se pueden hacer los programas de ejercicio físico en el ámbito laboral en altura geográfica. Gran parte de los gimnasios de altura geográfica tienen gimnasio, pero ahí caben en una lógica legal. ¿Qué pasa si se accidenta o se enferma? ¿Quién responde por él? Nadie se quiere hacer cargo. Entonces ahí tenemos un desafío legal también importante. ¿Tú sabías que en Colombia hay una legislación que cubre el accidente deportivo? Fíjate lo interesante que es, una legislación específica para cubrir esa situación. Entonces, nosotros también seguimos a Andreas Holtermann, que es de Dinamarca, y él te plantea lo que él denomina la paradoja de la actividad física. Él dice: en salud común, en tiempo de ocio, no hay problema que la actividad física es saludable, háganla, no hay problema. El problema en el trabajo, la actividad física laboral, en algunos puestos de trabajo, puede que no generen los mismos beneficios que lo que está haciendo en salud común. Y de hecho, 4 años después, lo vuelvo a plantear, y te dice un paper que si quieren lo comparto a todos lados, y después nos juntamos con los radioescuchas. Yo creo que contigo nos vamos a tener que juntar a hablar de esto. Plantea Andreas Holtermann de que todos los beneficios que nosotros tenemos asociados mediante la actividad física en ciertos puestos de trabajo, puede que hagan todo lo contrario. Y hace el siguiente análisis: comparar entrenamiento físico que puede durar 1 o 2 horas es completamente distinto a trabajar 8 horas seguidas, 6 horas seguidas. Por ende, el estímulo, la intensidad, la dosis frecuencia, la densidad de la carga son completamente distintas. ¿Y sabes qué pasa? Tú, cuando quieres comenzar a entender eso, tú dices Holtermann 2018-2019. ¿Sabes quién lo planteó en sus inicios? Fue Bouchard y Shepard, en el modelo de Toronto. Desde ahí te plantean que la actividad física laboral es completamente distinta al resto, que debe evaluarse de forma distinta, en una dimensión distinta. Que ahora nosotros no hayamos leído esos capítulos y nos fuimos a copiar y pegar el tema de los beneficios de la actividad física en todo. Eso ya es otro tema. ¿Y qué es lo que te quiero comentar, Vane, de nuestro amigo? Es que ante tanta situación fuimos encontrando fragmentos de un puzzle que ya estaba hecho, pero que no estaba armado. Entonces, claro, cuando encontramos el de Bouchard y Shepard y leímos lo que era actividad física ocupacional y laboral, los tipos ahí del modelo te dicen: oye, analiza esto distinto. Son 8 horas y tú estás analizando los beneficios de 1 o 2 horas. Está analizando un tipo que no se dedica a la actividad deportiva. El tipo, si quiere, volitivamente va, pero el tipo duerme, tiene una familia, tiene 2, 3 trabajos, es súper distinto a un deportista. No lo analices de la misma forma, o sea, son súper distintos lo que queremos llegar a conversar y los beneficios que van a llegar. Por ejemplo, el descanso. El descanso, el día de hoy, mediante lo que es la norma técnica de trastorno musculoesquelético relacionado al trabajo, se tuvo que intervenir eso y hacer esa lógica. Decir: mira, ¿sabes qué? Hay ciertos puestos de trabajo que son tan repetitivos que para que esto no afecte deleteriamente a la estructura, lo que tenemos que hacer es integrarle pausas. Y ahí nosotros tenemos nuestro desafío como profesionales de actividad física. Cuando tú estás en comportamiento sedente, independiente de toda la fisiología que al día de hoy no hemos sido capaces de demostrar en el mundo del trabajo, sí en común, tú vas a tener que entender que la fisiología humana en postura estática se fatiga. ¿Será la mejor intervención pedirle a esa persona que se vaya a sentar en otra silla o que se ponga de pie en postura estática? No, quizás no. Y ahora el tipo que se mueve mucho, ¿cuál será la propuesta más adecuada? Mira, fíjate lo interesante. Nosotros sabemos en Chile que los 2 elementos productivos más importantes están en la cordillera y están en el mar.
En la cordillera no hemos sido capaces de demostrar cuáles son las metodologías propuestas para generar que la persona que se está desarrollando en el mundo de la minería se pueda desenvolver con una buena condición física y capacidad física. De hecho, en Chile, gran parte de la gente que postula a los puestos de trabajo en minería está quedando fuera por sobrepeso, porque tiene un IMC sobre 32 y es más peligroso que haya que trabajar allá que acá. Ahí tenemos un desafío enorme. ¿Cómo la fuerza de trabajo en Chile se acondiciona para poder ingresar al mundo del trabajo y no se queda fuera? Y en el mar, donde sabemos que ocurren, que la composición de los gases se ve afectada por las presiones parciales, sabemos que una persona más magra es capaz de resistir mejor la distribución de los gases que una persona que está en nivel de condición de obesidad. Una persona que tenga más masa magra es capaz de gestionar mucho mejor la borrachera en las profundidades que una persona que es obesa. ¿Cuántos pescadores artesanales tenemos? ¿Y cómo ¿Y son? cómo son? Sí. Entonces, Da, ahí da tenemos para muchísimo que muchísimo. hablar, que conversar. Sí. Y aquí, vale, lo último, para compartirlo a los amigos, es que al final de la historia pudimos definir lo que era actividad física laboral y lo definimos de la siguiente forma, te lo voy a leer textual. ¿Ya? Nosotros definimos que es el conjunto de movimientos corporales realizados por el sistema musculoesquelético de una persona durante su jornada laboral, incluyendo aquellos movimientos propios de la tarea, como los realizados a causa o con ocasión del desempeño de la misma, lo cual conlleva un gasto energético por sobre el metabolismo basal. Perfecto. Y definimos y tomamos un concepto de la Federación de Medicina del Deporte Española, la cual te dice que los programas de práctica de actividad física y ejercicio laboral son aquellos en los cuales el empleador facilita de forma directa o indirectamente para que sus trabajadores realicen en su puesto de trabajo. Entonces, ese es nuestro objetivo, en nuestra línea. Y ahí lo conecto con lo que tú me preguntas. Es que si tú me preguntas, el sueño de la asociación es que nosotros seamos capaces de replicar el modelo ruso y decir, mira, el Estado de Chile se compromete a eliminar el trabajo pesado. Que en Chile es ley, pues, o sea, está casi un beneficio para algunos trabajadores tener trabajo pesado. Sí. No, eliminar el trabajo pesado, en el cual el Estado de Chile se compromete a cumplir con esa línea, pero ¿sabes con qué se compromete sobre todo, o sueño? Y aquí vuelvo a retomar a Cuba, que Cuba lo que hace, de cierta forma, es generar distintas vinculaciones con respecto al ejercicio físico en esta cultura física. Pero ¿sabes lo que hacen ellos muy bien? En esta situación de argumentación política, ellos generaron lo que se llama el Listos para Vencer, un programa, el cual hacía un sistema de medición de la condición física de sus trabajadores a lo largo de toda su vida. Y si tú me preguntas cuál es el gran sueño que compartimos todos en la asociación, por un lado es desarrollar la cultura física en el mundo del trabajo, pero por sobre todo ser tan específicos, ser tan eficientes de determinar que, así como lo hace un preparador físico cuando tiene a un equipo que preparar, y dice, no, yo a ti no te puedo dar la misma receta o el mismo programa de entrenamiento que al arquero. Cualquier profesional vinculado al deporte hace eso, dice, no, mira, la carga que tú recibes en el deporte es distinta a la que recibes en el trabajo, pero en el trabajo no se hace. No hay una discusión, mira, tú haces manejo manual de carga, aquí va a tener carga de exigencia biomecánica a nivel de las palancas, y que se hace tal ejercicio para que este no incremente la posibilidad de riesgo, vamos a estimular esta otra estructura. Perfecto, hacer distinciones. Y eso está en Cuba, pues. En la cultura de higiene y deporte laboral, y por eso siempre lo voy a citar, ellos tienen desde la Constitución al programa de gimnasia laboral, y te dicen, trabajadores que están mucho tiempo en trabajadores con carga cognitiva mental muy demandante, tal propuesta de ejercicio. Trabajadores que se mueven demasiado, tal propuesta de ejercicio. Tareas mixtas, tal propuesta de ejercicio. Perfecto. Y eso es lo que nosotros queremos desarrollar a futuro. Desarrollar, lograr. Me parece, sería como un súper buen pie, ¿cierto?, para que se unaran los criterios y la gente que se quiere incorporar a trabajar en estas áreas también supiera qué línea, ¿cierto?, seguir y se hiciera un trabajo eficiente y no como hasta ahora que son como puras cositas que uno agarra de aquí, agarra de allá. Okay. Me parece fantástico. Mira, y ahí el último dato tips que hemos visto es que en Chile, fíjate, uno de los que se ganó el concurso de la Superintendencia de Seguridad Social en términos de salud en el trabajo fueron la gente de UFRO, la Escuela de Kinesiología de la UFRO, con el profesor Muñoz. Ellos demostraron que es mejor desarrollar programas de ejercicio compensatorio a la tarea que combinen fuerza y amplitud de movimiento que solo amplitud de movimiento o flexibilidad. De hecho, la generación de integrar programas de ejercicio de fuerza, de aquí vamos a hablar después si es fuerza para el tendón, isométrica o las distintas variantes que tengamos, posee alrededor de un 68% más de protección para
los trabajadores que solamente realizan elongación. De hecho, este estudio es tan interesante que si tú analizas a nivel del organismo administrador de la ley, de que sea donde queremos empujar el carro, si nosotros como profesionales de la actividad física somos capaces de demostrar la efectividad del ejercicio compensatorio, diciendo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué tanta elongación? A lo mejor agregamos fuerza y demostramos eso, quizás el día de mañana los ejercicios compensatorios o los programas de ejercicio compensatorio sean considerados también como recomendaciones fiscalizables. Y eso ahí nosotros podríamos hacerlo completamente profundo y quedar tranquilos, porque ya no se toma como una recomendación, sino como una prescripción específica que bajo determinadas condiciones, en tales puestos de trabajo, el programa de ejercicio físico te va a servir para esto, esto, esto. Prescripción, De lo que se ha intentado tanto rato. Mira, ahora sí que voy a terminar porque aparte que me tengo Sí, que ir a hacer otra clase yo. Mira, por aquí te lo voy a leer. FJAP dice, usted me está poniendo a pensar y buscar. Muchas gracias. ¿Ah? En el fondo está ahí sí, resonando. Dice que está muy bien, que no terminemos. Dice por ahí, exacto, el clásico estudio que vivenció más muertes del chofer versus la del hombre que entregaba los boletos. ¿No será, ahí no será el tengo algo que estrés decir ahí. producido por la tarea laboral más que la Esa, actividad sedentaria? Dice, lo que generó mayor la conclusión de muerte, cierto cardiovascular, es el estrés, una sí, variable que no se contempló en el estudio. Durante 9 horas, movimientos vale, repetitivos, excelente análisis, Marco. sí, Continuemos, dice FJAP, que estaba entusiasmado, jejeje, muchas sí, gracias, dice. mira, Así vale, que querida, saludos a la todo el última. equipo, muchas gracias. Y por ahí Osvaldo también, saludos a los dos. Gracias, Osvaldito. Sí. Vale. Antes de irme, porfa. ¿Sabes qué? De hecho, analizar el mundo del trabajo, completamente distinto al deportivo, nos hubiese ahorrado 3 décadas de fallo garrafal. En 1964, unos investigadores japoneses determinaron que los niños y adolescentes no deberían hacer fuerza, Sí, porque ellos analizaron manejo manual de carga. exacto, Lo exacto. hicieron mal, lo investigaron Y mal, de ahí viene y de ahí se copió y se pegó trabajo al mundo del deporte y de lo que es la condición y de ahí física. viene Y esta creencia y el mito de que los niños no pueden trabajar fuerza. Y por eso separemos lo Exacto. que es análisis del mundo del trabajo y lo que es en el mundo deportivo. Perfecto. Así que ahora me puedo quedar tranquilo, eso quería decirte, Súper bien. quería Oh, hablarlo, quería... oye, muchas gracias Marco por esta hora y media que estuviste con nosotros. Un montón de cosas, puede seguir para largo. Aquellos que se interesen, participen con Azoka Fisal, que sale ahí, que es la asociación, Sí, ¿cierto? nosotros hemos hecho más de 67 actividades gratuitas. Sí, así que participen, métanse a su Facebook, a su página, a todos lados, busquen ahí, es muy entretenido. Excelente entrevista. Así que te quiero dar las gracias, Marco, ¿ya? Por Gracias. estar aquí, ¿cierto? Darte el tiempo y a ver si cualquier otra cosa, tú sabes, bienvenido, que compartas con nosotros, que en el fondo hacer masivo esto es la idea, ¿ya? Así que muchas Sí, gracias. sí, Y gracias a todos por sí. estar Y si escuchando. alguien tiene aportes también, como les decía, nuestra asociación somos 6 freak en directorio, más otras personas que hemos conocido a lo largo de todo el territorio nacional, cada una con las distintas características de este país largo y flaco. Y en verdad necesitamos más gente que a lo mejor quizás no está de acuerdo con lo que estamos diciendo, pero seamos capaces de debatir, de co-construir, de repensar, porque al final el objetivo es uno, no es demostrar si tal profesional está mejor preparado que otro, sino que de qué forma somos capaces de mover a este 87% de la población que no se mueve en tiempo de ocio, que el 68% se mueve en trabajo, y cómo logramos entre todos los profesionales de actividad física mejorar la calidad de movimiento de esas personas. Perfecto. Un abrazo Un grande a abrazo, pico, a la todos. distancia, Nos que estén vemos. muy bien. Chao, cuídense Cuídense. todos. Gracias por Chao. participar, chicos. Nos vemos.